Hola, hola mi gente, espero se encuentren bien, señores. En el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante y fue algo que les había prometido en el video anterior donde les había dicho que iba a estar hablando sobre los soportes y resistencias, señores. Les iba a estar explicando de qué va esto, de qué se trata y cómo se pueden observar y analizar en el mercado. Antes que nada, no olviden de observar los videos anteriores. En caso de que no lo hayan hecho, si les gusta, me pueden dejar saber por medio a su like, a su dedito arriba. Y si el video les parece interesante y que a otras personas les pueda interesar este tipo de contenido, no olviden entonces compartirlo. En este último video, donde hablaba sobre los índices bursátiles y el Nasdaq 100, que es uno de ellos, ahí fue donde les estuve hablando sobre lo que son los soportes y resistencia, pero fue un poco rápido. Entonces, les había dicho que haré otro video extendiendo un poco más este tema para que puedan entender en las siguientes veces que les esté hablando sobre eso, porque son partes básicas de lo que es el trading y el análisis técnico de los gráficos. Entonces veamos de qué va esto básicamente. Los soportes y resistencias se deben ver de diferentes maneras. Como ustedes saben, el mercado se mueve en diferentes tipos de tendencias. Básicamente se puede decir que hay dos tipos de tendencias en el mercado. Una de ellas es la tendencia alcista, que es donde podemos observar que la mayor parte de los movimientos del mercado van al alza, teniendo quizás retrocesos, pequeños retrocesos. Otra de ellas es la tendencia bajista. En la tendencia bajista podemos observar un mercado quizás moviéndose con mayor fuerza hacia la baja y teniendo algunos retrocesos al alza. Pero básicamente la tendencia se puede decir que es bajista, porque la mayor parte de los movimientos o los más fuertes, los que recorren mayor distancia, regularmente van hacia la baja. Entonces, este es el sentido contrario de los movimientos alcistas, pero también existe una gran cantidad de tiempo en el mercado donde este se mueve de una manera neutral, donde podemos decir que el mercado se está moviendo entre dos zonas, donde encuentra cierta fuerza en la parte superior y también encuentra cierta fuerza en la parte inferior que le impulsa hacia arriba nuevamente. Cada vez que toca una de estas dos zonas, el mercado reversa, volviendo a tocar la zona anterior. Si me entendieron esta parte, me pueden dejar saber en los comentarios, pero básicamente esta es la parte más esencial para poder entender lo que son los soportes y resistencia. Como ustedes pueden ver, vamos a empezar con la parte de arriba, que son los soportes y resistencia lateralizados. O sea, cuando el mercado se encuentra en un rango de precios donde no pasa de este rango, se puede decir que se encuentra en la parte superior lo que podemos llamar como una resistencia. O sea, cada vez que el precio se dirige hacia arriba y es rebotado desde un punto y vuelve y toca el mismo punto otra vez y vuelve a ser rebotado, entonces estas zonas se ha convertido en una resistencia considerable en el mercado que podemos tomar en cuenta para nuestro análisis técnico. Recuerden que es importante entender que para operar lo que son los soportes y resistencia, es importante no solamente tener en cuenta las líneas de soportes y resistencia. Regularmente son zonas que luego en otro video quizás les abunde un poco más sobre cómo identificar una zona completa de soportes y resistencia, ya que pudiera convertirse en un tema muy extenso hablar aquí sobre las zonas de soportes y resistencia. Por ahora vamos a tomarlo como solamente la línea de soportes y resistencia, porque es un poco más fácil para entender en un principio. Pero cada vez que el mercado toca estas zonas o esta línea, en este caso, hay que considerar que no solamente es porque la toque, también debe haber un tipo de reacción que debemos observar según el tipo de vela que nos da en esta zona para poder buscar lo que es un gatillo, o sea, una acción del mercado que nos indicaría
que está respetando esta zona. Esto es otro tema que debemos considerar para tratar en un futuro, lo que es ya los patrones de velas que se dan en este tipo de zonas, donde podemos encontrar la oportunidad de entrada al mercado, ya sea a la baja cuando se trate de que el precio esté tocando una zona de resistencia, o ya sea al alza cuando el precio esté tocando una zona de soporte. También tenemos lo que son las zonas o las líneas de soportes y resistencias en los mercados con tendencia. Por ejemplo, cuando un mercado ha tenido un movimiento alcista, y luego tiene un retroceso, el punto más alto de este movimiento alcista del primer impulso se puede considerar como una zona de anteriormente fue soporte, pero se puede convertir en una resistencia. Cuando el precio ha tomado ese segundo impulso que rompe esta zona, cuando el precio vuelve a retornar, toca esta zona, entonces regularmente suele respetarla, convirtiéndola entonces en un soporte. De lo que anteriormente fue una resistencia, en este punto, lo que anteriormente en ese punto fue una resistencia, el precio suele convertirla entonces en lo que sería un soporte. Entonces aquí se convierte en soporte. Básicamente podemos encontrar este comportamiento repetido muchas veces en el tiempo. Cuando observamos los gráficos, podemos ver cómo cada vez que el precio nos ha dejado lo que es una resistencia fuerte, luego suele respetarla como en forma de soporte. También podemos encontrar que una vez el precio haya determinado una resistencia, como es esta de aquí abajo, cada vez que el precio haya encontrado una zona de resistencia, a veces incluso puede venir a testear esta zona nuevamente, a desafiar esta zona para luego volver al alza. También encontramos en un movimiento bajista básicamente el mismo tipo de patrones. Regularmente cuando el precio se encuentra en un movimiento bajista que nos da un impulso, podemos encontrar que en algún momento dado el mercado pudiera venir a testear lo que es una zona de lo que antes fue quizás un soporte. El mercado pudiera venir a buscarlo como una especie de resistencia para seguir su movimiento luego a la baja. Bueno, señores, esta es la parte más básica, digamos, de cómo puede funcionar el tema de los soportes y resistencia. Más adelante yo estaré explicándoles con un mayor nivel de detalles ya en gráfico real cómo podemos encontrar este tipo de zonas en el mercado. Bueno, mi gente, aquí pudimos ver de una manera bien sencilla y fácil en poco tiempo cómo funcionan las zonas de soportes y resistencia, tanto en un mercado de tendencia alcista como de tendencia bajista, y también en una tendencia lateralizada. Esta es una parte bien básica para poder entender lo que es el trading, lo que son los análisis técnicos en los gráficos. Si no entiendes esta parte, es difícil que puedas entender otras terminologías y otros tipos de análisis que quizás sean un poco más avanzados. Es importante que te dediques un tiempo a observar el mercado, el gráfico, y a identificar, haciendo un tipo de backtesting, buscando esos patrones en el mercado. Cuestión de que cuando lo veas en un futuro se te haga fácil poder identificarlos. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. No olviden darles like y suscribirse. También compartirlo con las personas que ustedes entiendan que les pueda interesar este tipo de contenido. Un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes.